Hola amigos de Cerebro Político TV, estamos aquí nuevamente para platicar los asuntos públicos que hay en nuestro país y también aquí en la Ciudad de México. En este caso, platicaremos y analizaremos lo referente a las marchas que se han llevado a cabo, una en defensa del INE y la otra en la conmemoración de este cuarto año de gobierno del presidente López Obrador. La primera, ya hay un video en donde analizamos el asunto de esta marcha del INE, en donde es una convocatoria ciudadana y a la cual se trataron de adherir políticos de muy mala fama, pero que finalmente la propia sociedad los echó, algunos de la propia marcha. El caso de Alito, en donde fue enfrentado incluso por ciudadanos y ciudadanas en un café, en donde estaba ahí desayunando, y con eso prácticamente anularon su participación. Otros sí se hicieron presentes, como el caso de Vicente Fox, tratando de abanderar este tipo de acciones ciudadanas. Pero bueno, esto trajo como consecuencia un poco pues la presión al gobierno federal de decir: aquí está la sociedad civil, no vamos a permitir que se trate de violentar al INE. Y por otro lado, el presidente en varias mañaneras, prácticamente durante toda una semana, estuvo descalificando a esta marcha, motivo por el cual sus asesores y él mismo tomaron la decisión de convocar también a una marcha el pasado domingo. Y desde luego que este domingo 27 se hizo ver el músculo, y en ambos casos lo que siempre hemos estado en contra en este canal es acerca de la gente que es acarreada. El acarreo ahora trata de justificarlo, que porque es gente que no tiene los medios y entonces hay que proveerles de transporte y además de alimentación, incluso hasta el pago de algunos dineros para que puedan asistir a las marchas. Eso es algo que es un proceso que ha desacreditado la participación ciudadana. No importa la filia, no importa si es de derecha, no importa si es de izquierda, no importa si es de centro. Esta ciudadanía que se convierte en presa de cualquier gobierno, y a través de las dádivas los hacen participar en estas marchas, algunos pagándoles y otros de manera pues muy desagradable, condicionando su permanencia o en los trabajos a nivel federal o a nivel local de los gobiernos, o incluso en el caso de los comerciantes, en donde se les condiciona su permanencia para seguir vendiendo, para seguir trabajando, si no asisten a las marchas, con unas listas que les pasan ahí. Entonces, todo esto es muy mal, está muy mal que lo realice cualquier tipo de gobierno. Y ante esta circunstancia, y es criticable para ambos casos, porque también supimos de la marcha del INE que gente en la Benito Juárez fue presionada, y de las alcaldías que gobierna aquí la Ciudad de México. Entonces, no importa de qué partido, nunca estaremos de acuerdo en que las marchas estén condicionadas y en donde esta parte del borreguismo se siga formando parte de la cultura política del país. Primer punto. Segundo punto, en el caso del gobierno federal, se pudo observar cómo el dinero, nuestros propios impuestos, fueron invertidos en esta marcha, en cada uno de los gobiernos que mandaron gente, incluso con 1 o 2 días de anticipación, a pernoctar ya en el Estado de México, en la propia Ciudad de México, y que obviamente esto tiene un costo, y ese costo pues lo pagamos nosotros los ciudadanos, es decir, el poder mismo, con el dinero de nosotros, de los contribuyentes, sufraga la participación de las marchas. Entonces es un círculo vicioso que obviamente esto trae como consecuencia de una veracidad, entre comillas, de cualquiera de las marchas. Entonces es otro de los asuntos muy importantes que hay que considerar. Tercer punto, sabiendo de dónde viene la gente, y esto, insisto, no es descalificar a ambas marchas, porque hubo gente que de forma legítima y por sus propios medios llegó tanto a la defensa del INE como a este movimiento obradorista. Sin embargo, sí mancha, desde luego, el poder evidenciar, además con pruebas contundentes, que en ambos casos hubo acarreo. Tercer punto, a ver, resulta ser que ahora el tomar las calles formaría parte de lo que es, por un lado, la presión hacia el gobierno federal o la legitimación de todas las acciones que hace el gobierno. Y desde luego que esto es algo que me parece pues ilógico, en donde un sistema democrático tendría que dar como consecuencia gobiernos
eficientes, eficaces, que nos provean de la mejor calidad y nivel de vida a todos. Y entonces la situación que estamos viendo es que solamente a través de este tipo de manifestaciones es como se puede contrarrestar o validar las acciones gubernamentales. Me parece un desacierto el que lleguemos hasta este punto, porque lo que tendríamos que estar evaluando es precisamente cómo cada uno de los gobiernos, no importa de qué partido, insisto, están haciendo bien o no sus actividades, sus acciones. Pues esto se ve de manera cotidiana en el sistema de salud que tenemos, en el sistema educativo, en la economía, en todo lo relacionado con la parte laboral, y este sería el asunto medular, y no estar desgastando a la ciudadanía en este tipo de marchas que además invierte tiempo, dinero y esfuerzo, y que es solamente para exigirle a los gobiernos que hagan su chamba. O sea, es algo que es increíble. O sea, no doy crédito cómo tenemos nosotros que estar saliendo a las calles para poder exigir a la gente que haga su chamba, por lo cual se les paga, O sea, son nuestros empleados, pero tenemos que salir a las calles a exigirles que hagan realmente su trabajo. Es realmente absurdo, es patético. Desde el punto de vista en donde la inversión que se tiene de nuestro tiempo y de nuestro dinero, pues que se paguen impuestos, pues la verdad es muy lamentable que estemos en estas condiciones. Políticamente puedo entender la lucha por la adquisición del poder, está bien, pero en términos concretos lo que se busca el poder es para poder llevar a cabo los programas o los planes de gobierno que cada uno de los partidos políticos trata de exhibir, y que obviamente al momento de que se exhiben, pues implementarlos posteriormente. La situación es de que lo que hemos podido vivir en el país, cuando menos yo llevo 9 presidencias de la República, es de que esto no ha sido eficiente. O sea, yo con 9 presidencias federales nunca he podido vivir con un mejor nivel de vida, con una mejor calidad de vida, y todo lo que nos han dicho que van a hacer, regularmente el 80% no se lleva a cabo de manera eficiente y eficaz. Todo es puro discurso, todo es puro choro mareador, y pues las cosas están en evidencia. Somos un país que de manera recurrente tenemos inseguridad. Hablemos de casos históricos como el Negro Durazo, ahí en la época de los 80s, ¿no? Que se hizo muy famoso este policía. Y si vemos o revisamos todo el asunto de la inseguridad, hemos pasado por episodios muy fuertes en materia de secuestro, episodios muy fuertes en materia de robo, incluso de meterse a robar a los cines, de meterse a robar en los restaurantes. Hay películas icónicas que nos han relatado esto. En materia de vivienda hemos visto también cómo el Infonavit y el propio Fobiste han sido presa de un sistema de corrupción en donde ni siquiera la gente podía acceder a sus casas. Ahí están las evidencias también plasmadas en el cine con varias películas, y podríamos hablar de cada uno de los temas. Ahorita el sistema de salud está colapsado. Si ustedes asisten al IMSS o al ISSSTE, el problema es que nada menos el día de ayer un familiar fue al Seguro Social, abordó pues alrededor de las 7 de la mañana el llegar ahí a la clínica, y fue atendido hasta las 5 de la tarde. O sea, imagínense el desgaste que tiene alguien que va en un asunto de urgencia y fue recibido hasta las 5 de la tarde. Y luego no solamente eso, son medio atendidos, y cuando les dan las recetas no se pueden canjear por los medicamentos porque no hay medicamentos. Entonces, el asunto realmente es muy grave, porque las marchas no están resolviendo la eficiencia de los gobiernos. Esa es una realidad y nos tenemos que dar cuenta. Aquí lo más curioso es cómo, al igual que en el fútbol, estos sueños que tenemos de que en realidad una deidad, una persona, un dios político va a resolver la situación del país, se le entrega el pueblo, pero finalmente eso nunca ha sido algo que pueda ser una acción que permita que las cosas cambien. Y podemos tener a cualquiera, recordemos que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari ya sentíamos que éramos un país de primer mundo, y que terminó siendo un fraude ese gobierno de Salinas de Gortari, ¿no? Y así, en este momento, el gobierno del presidente López Obrador, pues lo que ha hecho es, está bien, apoyar a los más pobres a través de canalizar el presupuesto, una parte fundamental, importante, en todo lo que son las dádivas.
estas dádivas que no necesariamente hacen que la gente salga de la pobreza o de la pobreza extrema. Tan es así que se han generado más pobres en este sexenio. Y puede haber una discusión fuerte respecto a eso, si estamos o no estamos de acuerdo con la manera como se aplica el presupuesto, pero eso, independientemente de ello, lo importante son los resultados. Ya se ha podido intentar muchos programas sociales. Los programas sociales no son invento de López Obrador, existen desde hace mucho tiempo. Uno muy simbólico fue el programa Solidaridad a través de Carlos Salinas de Gortari, en donde incluso el actor Damián Alcázar, hay varios videos en donde él fue protagonista de anuncios de esos programas sociales. En fin, es realmente algo que tenemos que estar nosotros analizando desde otra perspectiva. Aquí no es quién ganó sacando a más gente o no en la calle. Aquí lo importante es para qué sale la gente a la calle. Se valida este gobierno con esta marcha. Entonces, este volumen de personas está de acuerdo como se están llevando a cabo los gobiernos, tanto federal como locales en cada uno de sus estados. Bueno, entonces no nos quejemos de la situación de la inflación que tenemos, del asunto en donde el nivel educativo de nuestros hijos a nivel público, en mi caso mis nietos, están recibiendo una educación limitada, además con una pérdida de 2 años a través de la pandemia. No nos quejemos tampoco de cómo está la situación de la falta de empleo para los jóvenes, con salarios paupérrimos. Tampoco nos debemos de quejar de cómo está el asunto de la inseguridad, en donde pues prácticamente en todo el país se genera la extorsión de los grupos delictivos, en donde la gente no puede invertir un poco de recursos para poder poner un pequeño negocio, porque entonces es objeto de corrupción y de extorsión, por un lado de corrupción de parte de los gobiernos locales o de la extorsión de los grupos delincuenciales. Ese es el México que tenemos, es el México real. No es lo que nosotros estemos pensando que los políticos nos digan. Lo que vivimos cotidianamente es lo que tendríamos que estar validando, lo que tendríamos que estar poniendo en la mesa de discusión de las familias, no en defensa ni de López Obrador, ni de Alfaro en Jalisco, ni de Samuel García en Nuevo León, por citar partidos opositores. No, tendríamos nosotros que estar todos juntos como sociedad diciendo, a ver, López Obrador, lo que necesitamos es de que en las mañaneras ya no nos digas mentiras y choros. Y a ver, si ustedes escucharon el cuarto informe, es exactamente lo mismo de todas las veces que da informes, y es la misma perorata, y es obviamente estar con el mismo discurso, como disco rayado. Y si nosotros vemos en el caso de Jalisco y Nuevo León, estos gobernadores de Movimiento Ciudadano son exactamente igual. En el caso de Enrique Alfaro, incluso con posturas mucho más autoritarias que la del propio gobierno federal. Lo hemos visto en videos, cómo es capaz de agredir a funcionarios de su gobierno, incluso que están en ese momento disintiendo con él. O sea, ese es el asunto medular que tenemos que tener en claro. Nosotros como sociedad, ellos son nuestros empleados, les tendríamos que estar exigiendo que tengan buen funcionamiento, y no importar qué partido y no importar qué persona. Si nosotros seguimos en esta adoración al tótem, en esta adoración al Dios, en esta adoración a personajes que usan sus funciones públicas para mentirnos, pues obviamente los que estamos en un error somos nosotros. Así que ese sería mi análisis respecto a estas dos grandes manifestaciones de la ciudadanía. Y pues la verdad es que es lamentable que, lejos de estar analizando toda esta parte de su ejercicio gubernamental, estemos hablando de si unos tienen la verdad y los otros no, cuando los resultados que estamos viviendo todos los días es precisamente lo que pues deberíamos de estar poniendo en la mesa de la discusión. Así que pues la mejor opinión es la de ustedes. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente.